Bien, ahora sí, entonces bienvenidos a lo que va a ser el análisis de mercado y proyecciones de entradas para la última semana del mes de agosto 2020. Así que ya ustedes saben, los que han venido con nosotros, tanto en la academia como en el canal de Telegram gratuito, de varias sesiones ya, saben que hemos dicho en varias ocasiones, la última semana de cada mes. La primera y la última son bastantes movidas en cuanto al tema fundamental, ¿sí? En cuanto al tema de eventos macroeconómicos, políticos, datos estadísticos, económicos de cada país, que hace que se mueva mucho, obviamente, el mercado. La última semana suele ser casi siempre una semana de mucho movimiento para el dólar estadounidense. Ya lo vamos a revisar ahora en el calendario. Y pues aparte, vamos a iniciar el mes de septiembre, el mes número 9, es decir, que vamos a cerrar el tercer trimestre, Q3, ¿sí? Tercer cuarto, en la jerga económica de los mercados se tiende a subdividir el año por trimestres, ¿sí? Por cuartos. Entonces, de enero, febrero y marzo es Q1 y así sucesivamente hasta llegar a Q2, Q3, Q4, hasta Q4, que sería cerrando el año. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de reportes económicos se tienden a dar tanto, por ejemplo, para empresas, gobiernos, muchos de esos datos suelen medirse en trimestres también. Entonces, ¿por qué es tan importante saber que al cierre de este trimestre vamos a tener datos que nos pueden dar un indicio de lo que nos espera para el cierre del año? Ya ustedes saben que sobre todo el segundo trimestre, el Q2, fue muy golpeado por todo el tema de la pandemia, eh, las crisis que hubo mundialmente. Q3, que ha sido este en el que estamos desarrollándonos, se ha visto marcada por una gran recuperación. Ahorita lo vamos a ver también en los gráficos y les voy a mostrar cómo se está catalogando esta época o este momento de la economía como el momento de mayor recuperación frente a las grandes crisis que han existido a lo largo de la historia. De esta es la que más rápido la economía se está recuperando. Y pues eso plantea un cierto debate que lo hemos estado tocando en el podcast que se va a lanzar a partir de este viernes, ¿sí? Ya lo van a poder escuchar. Inicialmente lo vamos a lanzar por YouTube y eh, también por redes sociales, ¿sí? Instagram, ahí lo van a poder estar escuchando y esperamos próximamente estar en todas las plataformas. Bueno, luego de esas etapas publicitarias, les contaba que uno de los grandes debates es, ¿será esto en realidad una recuperación sostenida, algo que se pueda consolidar y marcar un buen cierre de año? ¿O simplemente es una burbuja la cual muestra que se está recuperando, entre comillas, pero va a llegar el punto donde se va a desplomar nuevamente con mucha más fuerza, ¿sí? Cada una de las dos posiciones tiene personajes públicos que están dando su concepto. Hay personas que dicen que sí va a ser una consolidación, que se va a mantener, que de hecho ya es una recuperación marcada en todos los gobiernos o mercados más importantes del mundo y que va a sostenerse para el cierre del año. Hay otros también muy importantes que piensan que no, que esto es una burbuja y que probablemente podamos tener un cierre de año bastante rojo en los mercados, ¿sí? Ahora, díganme ustedes qué piensan, escríbanlo en el chat si de verdad creen ustedes que esto es una burbuja o si realmente es una consolidación. Y ahorita más tarde vamos a leer las opiniones de cada uno.
Bien, entonces, como ya es costumbre, vamos a iniciar por el calendario económico, las noticias más importantes que vamos a tener para la semana. Y vamos a iniciar con las del día martes, el día de mañana, 25 de agosto. Vamos a tener dos noticias de alto impacto para el dólar estadounidense. Como chequeo general, fíjense que les dije que la última semana siempre tiende a haber mucho movimiento en el dólar estadounidense. Fíjense que prácticamente no hay movimiento de alto impacto en otras divisas. Por acá el día jueves, franco suizo, dólar canadiense, y para cerrar el viernes, la libra y dólar canadiense, pero no mucho más. De resto, dólar estadounidense, bastante movimiento para esta semana. Eso se traduce en que los pares mayores van a tener grandes movimientos, y eso se traduce como oportunidades para nosotros, los operadores, ¿sí? Para los traders. Bien, eh, les decía, para el día de mañana, dólar estadounidense con alguna proyección de mejora. Sabemos que el dólar estadounidense ha venido de una caída bastante fuerte en las últimas semanas, y lo que se espera es que a partir del punto donde se encuentra ahorita el índice del dólar, empiece a haber una recuperación. ¿Ok? Si eso sucede, vamos a ver pues dólar positivo en todos los pares mayores, y eso pues no, ya cada uno lo va a traducir en oportunidades, depende del par que tengas en tu cartera de activos que estés operando normalmente. Para el día miércoles, día bastante movido, vamos a tener, bueno, noticias también del dólar estadounidense. Las proyecciones acá eh, son un poco reservadas, no, no hay, digamos, grandes cambios, bueno, a excepción de, podríamos decirle, el orden de bienes de capital, pero digamos que no creo que sea una noticia que impacte demasiado. El día jueves, el PIB trimestral para el franco suizo. Esto sí que podemos ver que puede mover bastantes puntos, bastantes pips en el franco suizo. Y se espera que el dato proyectado es menos 8.5, pero en realidad lo que se espera es que el franco suizo pueda tener también alguna recuperación. Sabemos que ha sido uno de los activos refugios que más ha perdido fuerza en el mercado. Antes de la pandemia, pues había sido un activo muy seguro, muy estable, y ahorita no ha podido volver a consolidar como la recuperación en otros mercados que se ha visto, pero ahorita este dato exactamente lo que proyecta es que sea menos 8.5, el anterior fue menos 2.6, así que no es tan alentador para el franco suizo, por lo menos el dato proyectado. Em, Creo que del jueves vamos a tener dos noticias muy importantes, aparte de que las demás las marca como alto impacto, pero para mí el Producto Interno Bruto anualizado, ¿sí? El PIB anualizado, va a ser un dato que va a marcar la proyección del dólar, por lo menos al cierre de este trimestre, ¿sí? Podría estar marcándolo. Y el discurso del presidente de la FIP, de Jerome Powell. Creo que estos dos datos hay que estar muy pendientes en los momentos de que se vaya a dar, porque van a generar bastante movimiento. Para el PIB se espera que bueno, no haya mucha diferencia. En realidad lo que está mostrando es cierta recuperación, no muy grande, es verdad, pero hay que ver ahora cuál será el dato real que sale el día jueves. Y para cerrar el día viernes, el PIB anualizado de Canadá, trimestral. Esto puede también tener mucha relevancia en el petróleo. Recuerden que Canadá es una de las potencias o de los países más poderosos, más importantes eh, con esta industria del petróleo. Así que si ustedes operan también esos activos, deben tener muy en cuenta también las noticias de Canadá. Se espera que el dato sea menos 5.9, es un dato positivo dentro de todo,
frente al dato anterior que fue menos 8.2%. Así que se espera cierta recuperación para el dólar canadiense. Tenemos luego el discurso del gobernador para la libra, así que también eso va a causar bastante movimiento. Y el índice de consumidor de Michigan, que prácticamente se marca estable. La economía de Estados Unidos pues ha venido abriendo ya casi todo su sector comercial, así que esto termina siendo un dato positivo para Estados Unidos en general. Yo sé que hay muchas ciudades que todavía volvieron a ciertas restricciones, pero a nivel general, por lo menos el gobierno eso es lo que quiere mostrar, ¿sí? Que hay una recuperación, así que veremos si ese dato termina siendo positivo también. Así que en términos muy generales, en líneas muy generales, parece ser que el dólar estadounidense puede tener una recuperación esta semana. Eso lo podremos ver en el índice del dólar. Ok, que hace un par de semanas hemos venido comentando que esta zona justo que está aquí en los 92.50 aproximadamente, era una zona de que posiblemente podía funcionar como un soporte, yéndonos solo al análisis técnico. Okay, fíjense la gran caída que ha sufrido el dólar. Estamos en un gráfico diario. Por lo menos desde junio, prácticamente sin retrocesos, ha sido una caída bastante marcada. Sin embargo, pues el anterior retroceso tampoco fue algo muy significativo, así que en realidad el precio viene cayendo desde marzo de una forma bastante sostenida. Y ahora lo que esperamos es que el precio empiece a tener una recuperación. Acá tenemos marcado esta zona. La podríamos marcar como la zona a la cual proyectamos que el dólar empieza a recuperarse, ¿ok? Hasta el nivel 95.00. Vamos a ver. Si esto se da, que puede ser la recuperación del dólar en esta semana, veamos entonces cómo lo podemos reflejar en los pares mayores. Empezando obviamente por euro dólar. Vamos a mirar el time frame semanal. Incluso podríamos ver el time frame mensual debido a que es la última semana, cierra el mes y podría darnos algunos detalles de lo que pretende hacer. Si aquí nos damos cuenta que esta zona del 1.20 ha sido una zona de rechazo, ¿no? El mes de junio también intentó llegar a este punto y termina rechazándolo. Miren esta mecha que está acá, que es una mecha, o más bien un rechazo de más de 100 pips. Se ve pequeño porque estamos en un time frame mensual, pero esto fue un gran rechazo a esta área. Y este mes de agosto también, todo parece indicar que lo iba a superar. Empezamos con unas semanas bastante alcistas, luego nos quedamos un poco consolidando y al cierre de la semana anterior vimos rechazo ya a esta área un poco más marcado. Si esto se mantiene, esta vela del mes puede cerrar bajista. ¿Okay? Recuerden que si el dólar estadounidense se fortalece, en euro dólar vemos impulsos bajistas. Entonces, si todo concuerda, tanto el análisis fundamental como el técnico, para fortalecer el dólar estadounidense, esto significa caída en euro dólar. Entonces, podríamos ver cerrar esta vela mensual como una vela bajista. ¿Okay? Aquí tenemos el cierre de la semana anterior, es a lo que me refería. Fíjense cómo luego de, 8 semanas, donde el precio no había marcado
o no había terminado de cerrar una semana en negativo, o sea, perdón, en negativo no, bajista, todas, a pesar de que algunas eran consolidación, todas terminaron con cuerpos azules, es decir, cuerpos alcistas, movimientos alcistas. Siempre el precio de cierre de la semana estaba por encima del precio de la apertura de esa semana, hasta la semana anterior. Esto puede ser un índice de lo que el precio podría llegar a ser. Así que veríamos, o lo que nos gustaría ver es un retroceso al área del 1.16 inicialmente. ¿Ok? Vamos a ver en un time frame diario. Vemos, bueno, como el precio aquí todavía está consolidando. A pesar de todo, todavía sigue para mí siendo una consolidación porque el precio no ha logrado mostrar, por lo menos en un time frame diario, rompimiento de estructura. ¿Okay? Así que todavía podemos ver algún intento de impulso alcista y luego sí caer. En un time frame de 4 horas, bueno, aquí vemos como el precio ya empieza a marcar más o menos una formación bajista. Igual frente a una estructura de 4 horas y un soporte de un time frame diario, este time frame pues genera mucho más rechazo, es mucho más fuerte que una estructura de 4 horas o menor, así que lo ideal es esperar que el precio quiebre esta zona del 1.17500 y a partir de ahí sí buscar ventas con take profits como 1.16, 1.15500. ¿Okay? Eso es lo que puede pasar en euro dólar. Para dólar yen vamos a marcar en un time frame diario. Para dólar yen pasa directamente pues algo inverso a lo de euro dólar, debido a que la divisa del dólar en este caso es la base. Así que si el dólar se ve fortalecido, vemos dólar yen alcista. Y es básicamente lo que también nos está mostrando el análisis técnico. Fíjense cómo en esta zona roja que ustedes ven aquí de soportes el precio ha rechazado 2 veces, creando especie de un doble piso en un time frame diario. También tenemos como el precio aquí me realizó un engolfing alcista en un time frame diario. Y bueno, a pesar de que todavía la estructura no es alcista en 4 horas, podríamos estar buscando compras a partir de que el precio cambie su estructura. ¿Okay? Esto es para tener una mejor confluencia, ¿ok? Sería lo ideal. Luego de que el precio quiebre esta resistencia y empieza a formar una estructura alcista, entonces nosotros podríamos entrar o buscar unas compras pues mucho más, un poco más confiados, ¿sí? Por lo menos ya a favor de la estructura. Libra dólar, algo muy parecido a lo que estaba pasando con euro dólar, una cierta consolidación, a pesar de que es un margen bastante grande, no deja de ser una consolidación. Y aquí pasa algo que es muy similar a euro dólar. Si el precio del dólar estadounidense se fortalece, veremos cómo libra dólar empieza a caer. Y vamos a ver en un time frame diario, como acá tenemos marcado el Fibonacci alcista, que todavía no ha presentado ningún retroceso. Exactamente, Robin, lo que dice acá. En el anterior, sí, la idea es que empiece a crear una estructura alcista, altos más altos y bajos cada vez más altos para poder comprar. En este caso, tenemos una estructura alcista en un time frame diario.
marcamos el último Fibonacci para saber las zonas donde el precio puede venir a buscar algún retroceso, zona del nivel 38. A pesar de que no tenemos mucha confluencia, digamos, por lo menos en los últimos puntos, en el nivel 38. Luego la siguiente zona que ustedes ven acá, que sería más o menos el nivel 50, pero la voy a cambiar por la zona del 61.80, que en realidad creo que sería la zona ideal de retroceso. Pero todavía para pensar en una caída hasta niveles como el 1.27, tendríamos que ver un cambio de estructura por lo menos en 4 horas, ¿no? Fíjense cómo aquí se marca bastante bien la consolidación. Han sido varios días prácticamente de una consolidación muy marcada. Fíjense que no sale de estos rangos. Así que vamos a ver cómo se desarrolla en este punto. Vamos a marcar aquí los soportes y resistencia, los últimos. Ok, aquí tenemos lo que sería la última zona de soporte, que sería la zona del 1.30800, casi cercana al 1.31. Y lo ideal es esperar un quiebre de estructura. Todavía en 4 horas sigue siendo una estructura alcista, ¿sí? Así que, nada, lo mismo, esperar un quiebre y poder empezar a buscar los niveles de take profit como 1.29 y posterior 1.27, 1.26500, que son las coincidencias con el Fibonacci de Daily. Ok, vamos con AUD USD, que es un panorama muy parecido. Prácticamente todos los pares con divisa de dólar estadounidense como divisa cotizada están con un panorama muy parecido. Eso lo hemos visto ya en las sesiones anteriores, donde están en una zona de una resistencia bastante fuerte y que estamos esperando un quiebre de estructura para poder vender. Fíjense que euro dólar, libra dólar, AUD USD en este caso, todos están en un panorama muy parecido, ¿sí? Aquí vamos a marcar la última zona y veremos qué está pasando en 4 horas. Fíjense como aquí la estructura también sigue siendo alcista. A ver, aquí podríamos marcar esto como la última zona en realidad y tener alguna oportunidad pues con un poco más ajustada. Aquí también podemos ver que tienes una pequeña formación de banderín. Sí, sería esto, que es un patrón técnico, que prácticamente esto lo que nos permite es saber en qué punto el precio ya está listo para continuar, ya sea su tendencia, que en este caso por lo general es el impulso que se marca o que antepone este patrón técnico, que en este caso es un impulso bajista, y lo que debería suceder si se respeta este patrón sería, aquí podemos duplicar, un movimiento similar al quiebre, después del quiebre del banderín, un movimiento similar en su distancia, ¿sí? Entonces estaríamos viendo que el precio coincide con acá el último punto alto, ¿ok? Entonces esto también te puede servir de confluencia para saber en qué punto
el precio está listo para empezar a venderse. Podríamos esperar también para mayor confirmación el quiebre, luego un retest y algún patrón bajista que nos permita entonces ahí sí vender. ¿Ok? NZD USD con un panorama pues un poco parecido. NZD USD es el par, digamos, que ha mostrado o se ha adelantado a sus similares, como lo acabamos de ver en AUD USD, Libra dólar, Euro dólar, que todavía no han quebrado o no han mostrado una formación de estructura bajista tan clara. NZD USD sí ha sido el único que ya ha mostrado, digamos, una estructura, por lo menos en 4 horas, bastante marcada. Fueron varias oportunidades de venta que tuvimos la semana anterior. Pero vamos a ver que en daily todavía esto no representa un gran movimiento. Fíjense aquí y fíjense acá. Todavía tenemos cierto margen para llegar por lo menos hasta la primera zona de Fibonacci del time frame diario. Estamos hablando de casi 100 pips, así que hay bastante oportunidades ahí. Acá, para que esto se pueda dar, hay que esperar que el precio pueda romper esta zona. Sería la última zona de soporte. ¿Sí? Y ahí sí el precio estaría listo. Estaría listo para poder seguir vendiéndose. ¿Ok? Eso sería lo ideal para NZD-USD. USD-CAD, que tenemos noticias para esta semana también. El daily ya habíamos marcado que esta zona iba a ser una zona que le iba a costar al precio superarla. Podía superarla, pero, o incluso todavía puede superarla, pero que le va a costar porque es un key level, esta zona del 1.32. Y como vemos acá, prácticamente el precio lo que ha hecho es consolidar la última semana. Fue prácticamente de consolidación. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo vemos mejor en 4 horas. Aquí está. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Una consolidación. Si lo vemos en time frame semanal, simplemente era un doji. Y aquí podemos ver si una estructura muy, muy bien marcada en time frames de 4 horas. Una estructura bajista. Últimos puntos de referencia para esa estructura son esta zona de resistencia. ¿Sí? Sigue siendo esta zona de resistencia el punto más importante para marcarnos o mostrarnos cuándo realmente este precio va a estar listo para poder empezar a tener una recuperación luego de toda esta caída de USD-CAD. Fíjense que esto ha sido también una de las caídas más fuertes entre todos estos pares. Y a diferencia, fíjense que este es uno de los pares que tiene el dólar estadounidense como base, ¿sí? O sea, es decir, en la parte de adelante. Euro, dólar, libra, dólar, AUD, USD, NZD, USD, son los pares que se espera tengan movimiento bajista. Dólar, yen, USD-CAD son pares que se espera que tengan movimientos alcistas. Así como a grandes rasgos para que tengan un resumen de lo que estamos esperando. Ya saben, siempre esperar un cambio de estructura en timeframes por lo menos de 4 horas para tener mayores confirmaciones. Esto para los que son más intraday o incluso hacen swing durante varios días algunas operaciones. Si ya hacen más scalping, pues simplemente tienen que estar más pendientes en timeframes más pequeños, timeframes de 1 hora, de 30 minutos, y pueden tener varias oportunidades allí. Vamos a cerrar con el oro. Con el oro, en la cual vemos que de hecho estábamos esperando que el precio llegara a esta zona roja que ustedes ven acá, que es una zona de gran rechazo para el oro, con aproximadamente 1900, 1880 como los puntos más importantes dentro de ese rango. Y lo que esperamos es que el precio pueda tener algún impulso nuevamente alcista buscando los niveles 2000,
2040, que eran precios los cuales ya alcanzó. Sí, para eso estamos esperando que primero el precio pueda mostrarnos algún rechazo nuevamente a esta zona. Vamos a ver, en 4 horas viene marcando esta consolidación, ¿sí? Como resistencia, y justo la zona de 1926, que es esta zona que está aquí, como la zona de soporte. ¿Ok? Aquí. Aquí está. Y si marcamos un Fibonacci aquí, vemos que esto es la zona del 61.80. Entonces, depende del tipo de trading que tú quieras hacer. Si vas a hacer de pronto una operación más a corto plazo, incluso podrías operar dentro de este rango, ¿sí? Como ya lo hicimos acá la semana anterior. Si el precio ya está rechazando, de hecho en realidad ya está rechazando toda esta zona, y aquí probablemente podamos tener alguna oportunidad de compra. Depende cómo cierre esta vela y se comporten time frame menores, pero es probable que tengamos alguna oportunidad de compra con algunos pips aquí. Ok, todavía no tenemos como algo muy marcado, todavía esto sigue siendo un área importante a rechazar. Si el precio la logra quebrar, ahorita en 15 minutos, en time frame de 15 minutos, creo que muy probablemente yo espero aquí un retroceso que puede darse a la zona o puede darse un poco más abajo por los últimos puntos de resistencia, ¿sí? Marcando estructura, y tener alguna compra, ¿sí? Depende dónde sea este primer impulso, yo puedo marcar un Fibonacci y establecer mis niveles de take profit, por ejemplo, algo así. Si veo este impulso, un retroceso acá, yo puedo estar comprando algo así, con niveles como el menos 27, menos 61.80. Más o menos serían los niveles, a ver qué puedo ver aquí, serían estos, 1945, o ya definitivamente, en 1945, o ya definitivamente la parte superior, que sería 1952, 1954, la zona azul, ¿sí? La zona superior de esta consolidación acá en 4 horas. Ok, eso es lo que estaría esperando o lo que puedo ver para el oro. Ok. Recuerden que el oro siempre tiende a, no siempre, pero muchas veces tiende a comportarse de manera contraria a lo que pase con el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque es un activo refugio, ¿ok? Como veníamos de una gran caída en el dólar estadounidense, por eso y por algunas cosas más, se presentó esta gran subida, alcanzando niveles altos históricos en el dólar, perdón, en el oro. Obviamente se presentó por todo esto, ¿sí? La gente, los inversionistas, los gobiernos, los bancos estaban refugiando su dinero en el oro, por eso se alcanzaron estos niveles. ¿Qué pasa? En consecuencia con el análisis que hemos hecho desde el principio, si el dólar estadounidense se empieza a fortalecer esta semana, es muy probable que el oro lo que veamos es una caída, un retroceso. No creo que sea tan importante como, no sé, para llegar a niveles 1600, 1700, no sé qué tan fuerte sea, pero sí probablemente alguna vela bajista podría cerrar esta semana. También aparte porque, si ustedes ven, los impulsos de, del oro alcista fueron bastante grandes, casi que sin retroceso. Ese primer retroceso se dio la semana de 11, 12 de agosto por acá, pero no más, ¿sí? Podría incluso ver ese retroceso.
un poco anterior y luego a partir de allí sí volver a retomar ese impulso alcista. Algunos dicen que el oro podría estar llegando incluso a largo mediano plazo hasta los 2500, ¿sí? Hay grandes inversionistas como Warren Buffett, que fue noticia las últimas semanas porque sacó mucho de su dinero en inversiones de algunos bancos y lo pasó a compañías que son expertas o que son más bien enfocadas en la minería de oro y plata. Entonces, hay quienes dicen que si los grandes inversionistas como Warren Buffett están sacando su dinero de inversiones de bancos para llevarlos al oro, es porque algo ya están viendo. Entonces, siempre les recomiendo tener mucho cuidado para los que operan con el oro. Así que bueno, nada chicos, muchas gracias por haberse conectado otra vez. Espero que esta semana tengan muchos profits. Va a haber mucho movimiento en el mercado, así que espero que les vaya muy bien. Si tienen alguna operación, algún profit, pueden etiquetarnos en Instagram, así nosotros lo vamos a repostear también y saber que realmente están aprovechando estos análisis. ¿Ok? Así que nada, nos vemos en la clase de la semana el día jueves y muchas gracias a todos por conectarse.